Qué bueno que continúa con nosotros en este inicio de semana aquí en Mega Noticias MX. Ahora saludo también con muchísimo gusto a nuestro invitado de esta tarde para poder platicar sobre el tema que hemos puesto sobre la mesa, que es las condiciones de los ceferesos y en términos generales, cómo están las cárceles de nuestro país. Saludo con gusto a Alexei Chévez. Él es consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, gracias por estos minutos con el auditorio y pues justamente danos un panorama general. Sabemos que están muy mal, pero seguramente usted nos podrá decir en términos mucho más concretos cuál es la situación de los ceferesos en México. Mitzi, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, hay que dividir lo que son los ceresos, los centros de readaptación estatales y municipales con los ceferesos, que dependen del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación, lo que conocemos como Centros Federales de Readaptación Social. En el país hay 319 centros penitenciarios, locales, estatales, federales, de los cuales solo 15 son federales. De estos 15 tenemos 4 ceferesos que nosotros le llamamos de alta seguridad, que realmente no es alta seguridad, es como mediana seguridad. El primero es el más famoso, el del Altiplano, que tiene 750 internos. El segundo es el de Puente Grande, Jalisco, que es el más grande, con 2,200, y luego viene Altamira, en Matamoros, con 725, y el más nuevo, que es Rincón, Nayarit, con 909. Entonces, tenemos estos ceferesos, que son los que reciben mayor presupuesto, tienen 29,280 internos contra 191,551 de los centros penitenciarios estatales. Hay una diferencia enorme de población, y de esos 191,000, una gran población pertenece o debería de estar en los ceferesos federales, pero por cuestiones legales no han sido trasladados a estos ceferesos legales. Y los presupuestos lo reflejan de esta manera. O sea, el Estado mexicano gasta 18,000 millones aproximadamente al año en estos ceferesos, en todos los ceferesos que maneja, y los presupuestos estatales y municipales pues son verdaderamente paupérrimos. ¿Qué significa esto? Sobrepoblación, mala alimentación, mal equipados, exactamente. O sea, esa es la realidad que vive hoy en día nuestras prisiones. Hace poco lo ocurrido en Ciudad Juárez y que además informábamos con toda oportunidad aquí en Mega Noticias, de nueva cuenta prende estas alertas, ¿no, Alexei, de lo que está ocurriendo allí en las cárceles mexicanas, que no es un secreto, que no está oculto en ningún lado. Se han hecho incluso películas de las propias condiciones en las que están, y simplemente pareciera que pasan ese tipo de cosas y no pasa nada, ¿no? Déjeme repetir esa palabra constantemente. Bueno, yo te podría decir, en mi experiencia personal, lo que pasa en las películas, como lo comentas, está muy alejado de la realidad. La realidad suele ser mucho peor. La mayoría de los cerezos a nivel estados y a nivel municipales, las condiciones en las que viven son verdaderamente infrahumanas. Se ha olvidado por completo lo que es la readaptación. Hay un autogobierno, lo de Ciudad Juárez fue parte de este fenómeno de autogobierno, y pues realmente las autoridades nada más están ahí en un papel meramente simbólico, cuando los que verdaderamente mandan pues son los capos de la prisión o las personas que tienen más influencia económica dentro de la misma, ¿no? ¿Y por qué nadie hace nada, Alexei? ¿Qué ha faltado? ¿Voluntad? ¿Ha faltado conocimiento? ¿Ha faltado presupuesto? ¿Por qué nadie le quiere entrar? ¿Miedo, tal vez? Históricamente, la prisión y la readaptación social en México han sido los grandes olvidados de siempre. Podemos empezar con la leyenda negra de Lecumberri y de ahí nos seguimos hasta nuestros días. Las prisiones han sido el agujero negro de la seguridad en México. Nunca se ha apostado realmente por la readaptación. Hay muy pocos ejemplos de centros estatales que realmente funcionen de alguna manera medianamente
correcta, la mayoría no están, no tenemos certificaciones internacionales, muy pocos, algunos de menores, uno en Morelos, que yo recuerde, son los que tienen alguna certificación a nivel internacional, la mayoría ni esperanzas de conseguirlo porque sobrepoblación, como ya lo habíamos hablado, falta de recursos, el aislamiento de la sociedad, la manera en que los alimentamos, etcétera. Definitivamente no nos interesa a nosotros como sociedad readaptarlos. ¿Y qué sucede a cambio de esto? Bueno, las prisiones se vuelven escuelas de narcotraficantes, de secuestradores, de ladrones, etcétera. Sí, totalmente, escuelas del crimen, ¿no? O puertas giratorias, como lo decíamos hace unos momentos antes de irnos a la pausa en esta información que compartíamos aquí. Estaba revisando la información de prevención y readaptación social, que habla de que al menos el 66% de estas riñas, homicidios, hacinamientos, autogobierno que ocurre, lo concentran 5 cárceles. Estas se encuentran, Alexei, no sé si tú tengas más información, en Oaxaca, la de Oriente, en Chiapas, en Guanajuato y en Morelos. ¿Tienen alguna característica específica, algo que coincida en ellas para que estas situaciones, esta violencia ocurra constantemente? Sí, básicamente lo que estamos describiendo son los estados más pobres del país. Son los estados donde el INEGI eleva más el índice de pobreza y por supuesto son gente que tiene menos acceso a recursos y abogados, por consiguiente son las prisiones que más malas condiciones están. ¿El factor pobreza es el único que pudiera tener una combinación entre ellas? ¿Presencia también de los grupos criminales? No te escuché. Sí, te repito, que si el factor pobreza es el único determinante en esto o es también la presencia de organizaciones, de grupos criminales. No, pero sí es uno de los más importantes porque hay que recordar desde épocas de aquel gran criminólogo Lombroso, definitivamente las personas que ocupan nuestras prisiones no son necesariamente las más culpables, sino las más pobres, aquellas que no tienen acceso a los medios necesarios para su defensa, por ende están ahí. Y hay otro fenómeno menor, pero de todas maneras vale la pena resaltarlo, que es muchas personas viven y comen mejor dentro de las prisiones que fuera de ellas. Es un fenómeno que hemos visto en estados muy pobres donde la gente sale y prefiere volver a entrar porque tienen una cama, porque tienen comidas, etcétera. Es un fenómeno menor, pero también es algo que hay que resaltar de la realidad de las prisiones en México. Sí es cierto, ¿eh? Nosotros hemos realizado notas al respecto y sí es cierto, la falta de condiciones fuera de, en muchas ocasiones hace que las personas prefieran regresar o elijan regresar a hacer otro tipo de acciones que estar en libertad, que en realidad no es una libertad. Ahora, te pregunto, Alexei, en este sentido, ¿por qué no se ha podido hacer nada por ellas? ¿Por qué no se ha tomado buenos ejemplos de otros países? Es una situación muy complicada y por último te diría, ¿es algo que no veremos definitivamente en esta administración federal? Pero esto es histórico, no prevalece en esta administración, es algo que ha sido histórico. Definitivamente ha habido menos recursos en esta administración, en estos 4 años que llevamos ha habido menos recursos, como ha habido menos recursos como para prácticamente todas las necesidades del país, pero definitivamente es algo histórico, es algo que estamos muy lejos de llegar a un estándar penitenciario de otros países, muy lejos de los estándares de los países escandinavos, que son los que han llevado este sistema penitenciario a la cúspide de la readaptación, etcétera. Pero hace falta una inversión, hace falta invertir en las personas que estamos poniendo en prisión, hace falta invertir sobre todo en su reinserción a la sociedad, en lugar de tener unos colegios de
de ladrones, de pillos. Hace falta invertir para que salgan gentes productivas en la sociedad y sobre todo también cambiar la percepción de la sociedad sobre esto para poder generarles oportunidades a estas personas. De otra manera, pues se vuelven a hacer lo que saben hacer, lo que es más fácil hacer y lo que la sociedad de alguna manera también los obliga a hacer, ¿no? Ahora, yo te pregunto, y es algo que hemos venido platicando desde la semana pasada, ¿no se suponía que el nuevo sistema penal, que ya no está nuevo, penal acusatorio, iba a disminuir la cantidad de personas que fueran encarceladas y que hasta ahora lo único que ha logrado es que se dobletee la cantidad de personas que son ingresadas a las cárceles? Esa era la idea del sistema penal, el nuevo sistema penal acusatorio era precisamente el pronto acceso a una condena y disminuir las poblaciones y los expedientes que hay para el sistema judicial. Desafortunadamente no puede ser retroactivo, entonces muchas de las gentes que ya están en la población fueron juzgados con el sistema anterior, por consiguiente sus expedientes y su proceso judicial tiene que seguir con lo que se conoce como el viejo sistema y no con el nuevo sistema de justicia abreviado. Pero se supone que debería de aplicarse, porque sigue ocurriendo, ¿no? Aún a la gente que se le está aplicando el nuevo sistema, se supone que eres inocente hasta que se te demuestra lo contrario, y a veces hemos revisado los casos y lo primero es encarcelarte y después investigar si efectivamente eras inocente o no. Aquí tenemos una ecuación muy interesante porque por un lado estamos metiendo más gente a la cárcel con la conversión que sugirió el presidente y por otro lado también estamos dejando a mucha gente salir por la falta de integración del expediente, desde el informe policial homologado mal hecho, etcétera. Entonces tenemos ahí un cuello de botella donde por un lado estamos metiendo más gente a prisión y por otro lado también estamos sacando más gente a prisión porque los policías, y en esta ocasión con Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, los militares no están elaborando bien las puestas a disposición o las acusaciones. Entonces los jueces los están dejando ir y de ahí viene también una molestia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras policías donde se quejan de que los estamos dejando ir cuando la realidad es que estamos integrando mal la averiguación desde un principio y es la obligación del juez dejarlo ir. Entonces tenemos esta contradicción, estamos metiendo más gente, pero también como estamos integrando mal, estamos sacando más gente o no estamos permitiendo que ingresen más gente, que debería de estar ahí. Cierto, sí es cierto. Lo hemos platicado incluso justamente con el tema del sistema penal acusatorio, eso, ¿no? Esa otra puerta giratoria y que la mala integración, ese eslabón débil en el que se han convertido los primeros respondientes y que es algo que también que no se ha podido resolver y que pareciera también que a nadie le interesa, Alexei. Absolutamente, pero yo no lo llamaría una puerta giratoria porque no lo es. Eso es evadir una responsabilidad del gobierno en capacitar a los elementos de seguridad sobre el nuevo sistema, sobre cómo llenar el informe policial homologado. Hay que anotar que de los 120,000 nuevos policías de la Guardia Nacional, todos ellos militares, ninguno de ellos ha pasado por las exigencias que se le piden a los policías estatales de sistemas de control de confianza, toxicológicos, detector de mentiras, una academia como debería de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una Guardia Nacional, son 120,000 elementos que están realizando muy pocas detenciones porque no saben cómo hacerlo y no saben cómo poner a disposición. Entonces, cuando nosotros decimos es una puerta giratoria, lo que está haciendo el gobierno es eludir su responsabilidad de capacitar como debería de ser a todos los elementos que están haciendo labores de seguridad. Exacto, y no solamente lanzarlos así, hacer actividades que en realidad pues no les correspondería realizar, pero ese será seguramente otro tema del que estaremos hablando más adelante, Alexei. Yo te agradezco por este tiempo con nosotros y siempre es un gusto poder hablar de este y otros asuntos más que ocurren en el país. Alexei Chévez, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Mitzi, saludos a tu auditorio.
Gracias, saludos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. No se vaya, hasta usted en Mega Noticias MX.